El pueblo judío estaba regresando a casa, un viaje lleno de esperanza y anhelo. Después de décadas en el exilio, estaban de vuelta en Jerusalén, la ciudad de sus ancestros. Su ciudad estaba en ruinas, un recordatorio de tiempos difíciles. El otrora magnífico templo, ahora un montón de escombros, testigo mudo de su historia. Sin embargo, en medio de la devastación, la esperanza brillaba intensamente. Tenían una promesa, un pacto con Dios que nunca se rompería. Él los restauraría, reconstruiría su nación y su espíritu. El libro de Esdras nos cuenta esta historia de redención y renovación, una historia de fe, valentía y resiliencia, que inspira a generaciones. Es una historia para nosotros hoy, un recordatorio de nuestra propia capacidad de superar. Nosotros también enfrentamos sueños rotos, esperanzas destrozadas, desafíos que parecen insuperables. Pero al igual que los israelitas, tenemos un Dios que reconstruye, que restaura lo que se ha perdido. Él toma los pedazos rotos de nuestras vidas y hace algo hermoso, algo nuevo. Este regreso no se trataba solo de ladrillos y cemento, sino de algo mucho más profundo. Se trataba de reconstruir su relación con Dios, de renovar su fe. Se trataba de restaurar el corazón de su nación, de volver a sus raíces. Esdras capítulo 3 nos lleva a un momento crucial en este proceso de reconstrucción, un punto de inflexión. Están listos para reconstruir el altar, el mismo lugar de sacrificio y adoración, un símbolo de su renovada devoción. El altar representaba el corazón de su fe. Era donde ofrecían sacrificios, buscaban perdón y expresaban gratitud. Reconstruir el altar era una declaración. Estaban reclamando su herencia espiritual. Estaban eligiendo poner a Dios primero. Guiados por sus sacerdotes y líderes, comienzan la obra. Hay una sensación de urgencia en sus acciones. Colocan los cimientos, piedra por piedra. Trabajan incansablemente, impulsados por la fe y la determinación. El miedo persiste en el aire. Las naciones circundantes, hostiles y sospechosas, observan cada uno de sus movimientos, pero los israelitas se niegan a ser disuadidos. Siguen adelante, confiando en la protección de Dios. Día a día, el altar va tomando forma. Con cada piedra colocada, la esperanza aumenta. El altar está completo. Se alza imponente, un faro de esperanza en la ciudad devastada. La gente se reúne, sus corazones llenos de una mezcla de anticipación y asombro. Los sacerdotes, vestidos con sus vestiduras sagradas, se preparan para el primer sacrificio. Un silencio se apodera de la multitud cuando se enciende el fuego. Las llamas se elevan hacia el cielo, consumiendo la ofrenda. El humo se eleva, llevando consigo las oraciones y esperanzas de una nación. Este es un momento de profunda trascendencia. Marca la restauración de su pacto con Dios. Durante años, no habían podido ofrecer sacrificios. Su templo estaba en ruinas, su adoración interrumpida. Ahora, mientras el aroma del holocausto llena el aire, se les recuerda la fidelidad de Dios. Él los ha traído de vuelta. El ambiente es eléctrico. Se ha ofrecido el primer sacrificio, una señal clara de la aceptación de Dios. La alegría embarga al pueblo. Estallan en celebración, sus voces se alzan en cantos de alabanza y agradecimiento. Llega la fiesta de los tabernáculos, un tiempo para recordar la provisión de Dios durante sus peregrinaciones por el desierto. Construyen refugios temporales, tal como lo hicieron sus antepasados siglos atrás. Es un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Cada día ofrecen sacrificios, siguiendo las instrucciones establecidas en la ley de Moisés. Estos actos de adoración no son rituales vacíos, son expresiones sinceras de su amor por Dios. La emoción del primer sacrificio y la fiesta de los tabernáculos perdura, pero la tarea que tienen por delante es abrumadora. Ahora deben reconstruir el templo, la morada misma de Dios. Con renovada determinación, comienzan la obra. Contratan a artesanos expertos, con manos callosas pero hábiles. Piedra por piedra, colocan los cimientos del nuevo templo. Cada piedra cuidadosamente elegida, cada capa meticulosamente colocada. El trabajo es arduo, los días largos, pero se niegan a cansarse.
Sus corazones están llenos de propósito. Saben que esto es más que un simple proyecto de construcción. Están reconstruyendo el fundamento espiritual de su nación. Los cimientos del templo comienzan a surgir de entre las ruinas. Piedra por piedra, los trabajadores laboran incansablemente. Resuenan sus herramientas, una sinfonía de martillos que golpean y cinceles que raspan. Cada sonido es un testimonio de su dedicación, su compromiso inquebrantable de reconstruir la casa de Dios. A medida que los muros comienzan a tomar forma, una sensación de asombro llena el aire. La gente se reúne, observando con admiración cómo la estructura se eleva cada día. El templo, antes un recuerdo lejano, se está convirtiendo en una realidad ante sus propios ojos. Los sacerdotes, ataviados con sus vestiduras sagradas, toman sus posiciones. Los levitas, con címbalos en mano, están listos para dirigir al pueblo en adoración. El aire vibra con expectación. Este no es un proyecto de construcción ordinario. Es una empresa sagrada, una labor de amor a su Dios. Mientras la música los envuelve, algunos en la multitud se sienten abrumados por la emoción. Son los ancianos, aquellos que recuerdan el esplendor del primer templo, el que construyó Salomón. Habían sido testigos de su destrucción, habían sentido el peso de su pérdida. Ahora, al ver el nuevo templo surgir de las cenizas, los recuerdos vuelven a flotar. Lágrimas brotan de sus ojos, lágrimas tanto de tristeza como de alegría. Tristeza por lo que se perdió, por los años pasados en el exilio, por las pruebas que han soportado. Pero también lágrimas de alegría, de gratitud por la fidelidad de Dios, por su promesa cumplida, por el privilegio de presenciar este momento histórico. Sus lágrimas son un conmovedor recordatorio del costo de la desobediencia, del dolor de la separación de Dios, pero también son un testimonio del poder perdurable de la esperanza, de la fidelidad inquebrantable de Dios. La música alcanza un crescendo, una expresión triunfal de alabanza y agradecimiento. Los instrumentos tradicionales resuenan con una energía vibrante, llenando el aire con melodías que evocan tiempos antiguos y gloriosos. Los levitas alzan sus voces, guiando al pueblo en un cántico de David, un cántico que ha resonado a través de los siglos, una declaración eterna de la bondad de Dios y su amor inquebrantable, porque su misericordia perdura para siempre. Este himno ha sido un faro de esperanza, un recordatorio constante de la presencia divina en sus vidas. El pueblo responde con un rotundo coro de Amén. Sus voces, jóvenes y viejas, se unen en una poderosa sinfonía de fe. La emoción es palpable, uniendo corazones y almas en un momento de pura devoción. El sonido se eleva por encima de las murallas de la ciudad, llegando hasta los cielos, un testimonio del espíritu indomable del pueblo de Dios. Cada nota, cada palabra, se convierte en una oración que trasciende el tiempo y el espacio. En este momento de unidad y celebración, las divisiones del pasado se desvanecen. Las antiguas rencillas y diferencias se olvidan, reemplazadas por un sentido renovado de comunidad y propósito compartido. Son un solo pueblo, unidos en su amor por Dios, su historia compartida y su esperanza para el futuro. La diversidad de sus voces se convierte en una sola, reflejando la belleza de su unidad. El templo se erige como un símbolo de su relación restaurada con Dios, un faro de esperanza para las generaciones venideras. Cada piedra colocada es un testimonio de su fe y determinación. La obra está lejos de haber terminado. Cada día trae nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su compromiso. Todavía hay desafíos por delante, obstáculos que superar. Pero con cada paso, con cada esfuerzo, se acercan más a la realización de su visión compartida. Los cimientos del templo eran más que solo piedras y argamasa. Eran un testimonio de la fe inquebrantable de los israelitas. Cada piedra, cuidadosamente colocada, representaba su compromiso de reconstruir sus vidas y su relación con Dios. A medida que los cimientos crecían, también lo hacía una sensación de esperanza entre el pueblo. Las ruinas del pasado estaban siendo lentamente reemplazadas por una estructura que apuntaba hacia un futuro más brillante. El templo, antes un recuerdo lejano, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Cada golpe de martillo,
Cada cincelada era una declaración de su fe inquebrantable. No solo estaban reconstruyendo un edificio, estaban reconstruyendo sus vidas, su comunidad, su relación con Dios. A medida que los cimientos tomaban forma, un silencio se apoderó de la multitud. Los ancianos, aquellos que habían sido testigos de la gloria del templo de Salomón, permanecieron en silenciosa contemplación. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y alegría, contemplaban las piedras que se elevaban. Los recuerdos volvían a inundarlos, vívidos y agridulces. Recordaban la grandeza del primer templo, sus imponentes columnas, su reluciente oro, el sagrado arca de la alianza que había descansado dentro de sus santos muros. Recordaban el día en que fue destruido, la tierra temblando bajo sus pies, el cielo cubierto de humo, los desgarradores gritos de desesperación que resonaban por las calles de Jerusalén. El dolor de aquella pérdida nunca se había desvanecido del todo. La atmósfera estaba cargada de emoción. Alegría y tristeza, esperanza y dolor estaban intrincadamente entrelazados, creando un tapiz de experiencia humana que trascendía generaciones. La generación más joven, aquellos que nunca habían conocido el primer templo, observaba con asombro cómo sus mayores lloraban abiertamente. Habían oído historias de su esplendor, pero ahora, al ver el profundo efecto que su reconstrucción tenía en aquellos que lo recordaban, comenzaban a comprender el verdadero significado del momento. El sonido del llanto se mezclaba con los gritos de alegría de los trabajadores, el rítmico sonido de los martillos, las palabras de aliento de los capataces. Era una sinfonía de la experiencia humana, un testimonio del poder perdurable de la fe, la esperanza y la resiliencia. La reconstrucción del templo no se trataba solo de ladrillos y argamasa. La historia de los israelitas reconstruyendo el templo en Jerusalén es un poderoso recordatorio para nosotros hoy. Nos muestra cómo la fe puede mover montañas y cómo la dedicación a una causa mayor puede transformar vidas y comunidades. Nos enseña sobre la importancia de la fe, el poder de la perseverancia y la naturaleza perdurable de la esperanza. Cada piedra colocada, cada oración dicha, refleja un compromiso profundo con algo más grande que ellos mismos. Estas lecciones, grabadas en piedra y transmitidas de generación en generación, hablan de la esencia misma de lo que significa ser el pueblo de Dios. Nos recuerdan que la historia no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Vemos la fe inquebrantable de los israelitas al colocar los cimientos del templo. Su determinación y esfuerzo son testimonio de su devoción y confianza en las promesas divinas. Podrían haberse dado por vencidos fácilmente, abrumados por la tarea que tenían ante sí. Sin embargo, su fe les dio la fuerza para continuar, incluso cuando el camino parecía imposible. Sin embargo, eligieron confiar en las promesas de Dios, creyendo que Él los equiparía para la obra que tenían por delante. Su fe no era pasiva, sino activa y llena de propósito. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pruebas y tribulaciones. ¿Qué obstáculos aparentemente insuperables enfrentamos hoy? ¿Qué desafíos nos hacen dudar de nuestras capacidades y de nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a dar un paso de fe, confiando en que Dios proveerá un camino incluso cuando no podamos ver todo el camino por delante? La fe nos llama a avanzar, a pesar de las incertidumbres. El ejemplo de los israelitas nos recuerda que la verdadera fe requiere acción, la voluntad de arremangarnos y participar en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Nos inspira a trabajar juntos, a unir nuestras fuerzas y a construir un futuro basado en la fe y la esperanza. La reconstrucción del templo no se trataba solo de restaurar una estructura física. Se trataba de restaurar el corazón de una nación. Se trataba de volver a Dios, reconstruir su relación con Él y dedicarse de nuevo a sus propósitos. Así como los israelitas reconstruyeron sus vidas después del exilio, nosotros también estamos llamados a un proceso de reconstrucción y restauración. Todos experimentamos quebrantamiento en nuestras vidas, sueños destrozados, relaciones rotas, pérdida de esperanza. Pero Dios, en su infinita gracia, nos encuentra en nuestro quebrantamiento y nos ofrece un camino hacia la sanación y la plenitud.
Este proceso de reconstrucción comienza con la entrega de nuestros corazones a Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él y buscando su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Implica apartarnos del pecado y elegir caminar en obediencia a su palabra. El templo era más que un edificio, era la morada de Dios, un lugar donde la gente podía venir a experimentar su presencia y encontrar su santidad. Era un lugar de adoración, sacrificio y celebración, una representación física del pacto de Dios con su pueblo. De manera similar, nosotros estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo, sacrificios vivos, apartados para los propósitos de Dios. Nuestros cuerpos se convierten en moradas para su presencia, y nuestras vidas se convierten en expresiones de su amor y gracia al mundo que nos rodea. La reconstrucción del templo nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una comunidad de fe que abarca generaciones y trasciende fronteras culturales. Estamos conectados con aquellos que nos precedieron, aquellos que trabajaron y se sacrificaron para sentar un fundamento de fe para las generaciones futuras.